Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Mariano Galarraga, gerente de banca privada de Banco Galicia. En nombre del banco les damos la bienvenida a esta apertura de charlas del año 2021. Hoy nos van a acompañar Diego Chameides, nuestro economista en jefe, y Mariano Calviero, nuestro Head Portfolio Manager de los fondos comunes de inversión. Vamos a repasar con Diego un poco el recorrido sobre la macroeconomía, escenarios locales, internacionales, tasas, inflación. Con Mariano nos vamos a meter un poquito más profundamente en el mundo de las inversiones, mundo pesos, mundo dólares, proyecciones, y vamos a intentar terminar con algunos portafolios recomendados. Al final de la charla vamos a responder o intentar responder todas las preguntas que quieran hacer, tanto para Diego como para Mariano, así que siéntense libres de hacer las preguntas que consideren. Bueno, muchísimas gracias a todos. Diego, no sé si te tengo en línea, así ya empezamos. Muchas gracias, Mariano, y buen día a todos. Bueno, como comentabas, la idea es hacer un breve repaso de la coyuntura macroeconómica internacional y local. Voy a arrancar por la parte internacional. Espero que estén viendo bien la presentación. Vamos a repasar algunos gráficos, pero la idea es entender cuál es el contexto en el que estamos inmersos a nivel mundial, que es un contexto, como todos sabemos, muy particular por la pandemia y por las diferentes medidas que se han tomado para mitigar los efectos de las cuarentenas y de la pandemia propiamente dicha. Y lo que se empieza a ver en el mundo es una salida de estas cuarentenas y una recuperación bastante rápida de los niveles de actividad. Aquí a la derecha podemos ver los países centrales del mundo, cómo rápidamente empiezan a salir de la caída autogenerada por las cuarentenas. En el caso de China, por ejemplo, ya con niveles de actividad incluso superiores a los que tenían previo al año 2020, y el resto de los países centrales ya volviendo lentamente a esos niveles, aunque todavía queda algún camino por recorrer. Y dentro de ese camino por recorrer hay países que intentan cerrar ese gap, esa brecha con el producto potencial de una forma más rápida, y otros que lo hacen de una manera un poco más lenta. Entre el primer grupo encontramos a los Estados Unidos, principalmente con unos estímulos fiscales muy importantes, el último aprobado recientemente, hace unos días, por 1.9 billones de dólares. Esto, para que se den una idea, algo así como 5 veces el Producto Bruto de la Argentina. Y estos estímulos fiscales están generando mucho debate en el mundo, en Estados Unidos en particular, pero en el mundo, porque son de una magnitud mucho mayor a lo que se denomina el output gap, que es justamente esta brecha entre lo que hubiese sido el producto o la actividad en los Estados Unidos y lo que efectivamente es a partir de el impacto del coronavirus. Entonces, hay ciertos temores de que un estímulo fiscal demasiado grande pueda generar algún tipo de recalentamiento en la economía. Y ese recalentamiento, por lo general, uno lo ve principalmente en datos de inflación. Hoy, de hecho, vamos a tener en pocas horas, hoy por la mañana, un dato de inflación en Estados Unidos que el mercado espera con mucha ansiedad, porque se viene acelerando la inflación en ese país, y hay temores de que esto pueda ser el inicio de un periodo de inflación bastante más alta que la que venimos viendo hasta ahora. No obstante eso, cuando uno mira en los precios de mercado cuál es la inflación esperada, lo que se ve es que efectivamente ha venido subiendo la inflación esperada en el corto plazo, todavía en valores que uno podría juzgar, obviamente desde la Argentina, muy bajos, pero sobre todo me parece importante destacar que en el mediano y largo plazo, si bien ha habido un corrimiento al alza, las expectativas de inflación se mantienen en torno al 2%, entre el 2 y el 2,5%, es decir, todavía muy ancladas en la meta del Banco Central de los Estados Unidos.
No obstante esto, con la suba de las tasas reales y también acompañada por las tasas nominales, hemos visto cómo las tasas de los treasuries, de los bonos del Tesoro norteamericano, han subido, particularmente la tasa del bono del Tesoro de 10 años, a niveles cercanos a 1,60, desde valores cercanos a 0,60 hace tan solo 6 meses. Aunque en el corto plazo las tasas más cortas, siguen estando bien ancladas cerca del 0%, porque la Reserva Federal está dando a entender de manera bastante clara y concisa que no espera subir las tasas de interés por lo menos hasta el año 2023, y este es un mensaje que seguramente vamos a ver reforzado en cada una de las apariciones que haga tanto el presidente de la Reserva Federal como todos los miembros del Comité de Política Monetaria, y probablemente incluso digan que no van a subir la tasa incluso hasta el año 2024, pese a que el mercado ya está esperando al menos 3 subas de 25 puntos básicos para el año 2024. El otro aspecto importante a mirar es qué está pasando con las monedas y con los commodities, particularmente con el dólar a nivel global. Habíamos visto cómo el dólar se había depreciado durante gran parte del año 2020. Aquí vemos el dólar index, que es justamente un índice de dólar contra la canasta representativa del comercio internacional de los Estados Unidos. Y esa caída del dólar a nivel global se detiene a principios de este año, y uno pregunta, bueno, ¿qué pasó a principios de este año para que esto justamente se haya detenido, que esta caída se detenga y que veamos incluso alguna apreciación en el margen del dólar? Y esa respuesta se encuentra el día 5 de enero, cuando se da una elección en el estado de Georgia, en Estados Unidos, que define una mayoría demócrata para el Senado, y esto habilita justamente la posibilidad de aprobar estímulos fiscales mucho más fuertes que lo que se esperaba previo a esa fecha, y eso de alguna manera da vuelta o frena esta caída que veíamos en el dólar a nivel global. Por el lado de los commodities, también este fuerte estímulo monetario y fiscal que se está viendo en el mundo se está viendo reflejado en el precio de los commodities. Particularmente relevantes para nosotros son los commodities agrícolas y la soja. La soja ha subido desde mediados del año pasado más de un 50%, un 56% como vemos aquí. Maíz y trigo también con subas de 29% y 27% respectivamente. Y esto deja un escenario internacional relativamente benigno para la Argentina, porque, bueno, tenemos términos de intercambio que han mejorado y tenemos condiciones financieras internacionales muy laxas. Además de todo esto, se empieza a hablar con ya bastante certidumbre sobre la posibilidad de que el Fondo Monetario Internacional amplíe su capital, y esto significa que, dada la participación de Argentina en ese organismo, recibiría el equivalente a unos 3.350 millones de dólares. Esto sería en la moneda que emite el Fondo Monetario Internacional, que se llaman DEX, Derechos Especiales de Giro. Y esto, sumado a el aumento esperado en el valor de la cosecha, le han dado a la Argentina cierto viento de cola o cierto colchón para negociar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en un plazo más largo, ¿no? O sea, recordemos que el gobierno decía hasta hace algunos meses que había una fecha límite, que era mayo, para cerrar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Incluso allá por octubre, cuando el dólar paralelo se había disparado, habían dejado trascender incluso que la idea era cerrarlo en los primeros meses de este año. Eso ha quedado de lado con estos recursos que vendrían en un futuro cercano, y digo vendrían porque esto no está
todavía confirmado, tanto porque la ampliación de capital no está todavía confirmada, aunque sí está muy cerca, y segundo porque si bien los precios de los commodities agrícolas han subido, bueno, la cosecha hay que cosecharla, ¿no? Esto por ahora no son dólares en el Banco Central, sino que es una expectativa de liquidación de dólares a futuro que habrá que ver si efectivamente se concreta. Entonces, con este colchón de dólares que espera el gobierno, se ha cambiado un poco el rumbo, las prioridades en términos de política macroeconómica, y la idea hoy es tratar de llegar a las elecciones de medio término de octubre con un tipo de cambio más planchado, o al menos con un tipo de cambio que suba a una velocidad menor que la que venía subiendo, y de esta forma usar el tipo de cambio como ancla nominal para tratar de contener la inflación. La segunda ancla es nuevamente las tarifas que en algún momento se había pensado en ajustar de manera más veloz. Queda ya bastante claro que no se van a ajustar por encima de la inflación. De hecho, aunque todavía no está confirmado, hay varias versiones que hablan de subas de tarifas bastante por debajo de la inflación. Incluso se habla de subas de tarifas de menos de 2 dígitos. Y estas dos herramientas son las que va a intentar utilizar el gobierno para reducir una dinámica inflacionaria que se ha venido acelerando, sobre todo desde finales del año pasado. Acá simplemente para graficar un poco de qué estamos hablando, este es el tipo de cambio real bilateral con los Estados Unidos, es decir, es la evolución entre el tipo de cambio nominal y la inflación tanto de Argentina como de Estados Unidos, y lo que uno ve es que se ha mantenido prácticamente estable, con obviamente alguna volatilidad mayor que antes, pero se ha mantenido prácticamente en el mismo lugar, y esto es lo que nos dice justamente que el tipo de cambio nominal se ha venido depreciando prácticamente al mismo ritmo que la inflación en Argentina. Sobre el tema de las tarifas, acá me parece importante detenerme un segundito, porque esto de atrasar tarifas ya lo conocemos cómo termina, y digo conocemos cómo termina porque esto es pan para hoy, hambre para mañana, porque en algún momento ese atraso de tarifas implica un gasto en términos de subsidios tan grande que requiere un ajuste, y ese ajuste por lo general se traduce luego en inflación futura. Y acá un poco para poner en términos de números qué significa esto, lo que hicimos es un breve ejercicio donde suponemos que de acá hasta pasadas las elecciones las tarifas se ajustan al 10%, y que luego hay dos caminos para ajustar, uno que implica volver a subsidios económicos de 1,6% del PBI, y otro que implica mantenerlos en 2,6% del PBI, que es el peso de los subsidios económicos en el año 2020. Y en cada uno de estos escenarios de ajuste pueden ver lo que implica en términos de aumentos de tarifas. Esto es para el caso del costo de la distribución eléctrica de energía, pero se pueden hacer ejercicios similares para el gas y para otras tarifas que han quedado un poco retrasadas. Y esto es lo que uno debería tener en cuenta al momento de buscar algún retraso significativo de las tarifas, porque en un futuro van a significar un dolor de cabeza tanto del lado de la inflación como del lado fiscal. Entonces, un poco yendo a la evolución de la inflación, lo que lo comentaba recién, la inflación se ha venido acelerando hasta niveles del 4% mensual en el mes de enero. Mañana vamos a tener el dato de febrero, se habla de alrededor de un 3,3% para el dato de febrero. Marzo volvería a acelerar, pero me parece interesante marcar lo que ha pasado con la inflación núcleo, que se ha venido acelerando desde valores de 2,5 hasta cerca de 5 en diciembre, luego al 4% en enero, y ya tiene una inercia inflacionaria esto en un escalón más alto que el que veíamos antes.
Y además lo que se viene observando es una divergencia creciente entre la evolución de los precios mayoristas y la evolución de los precios minoristas, y esto de alguna manera nos da una idea de que hay presiones a pasar aumentos de precios al consumidor que todavía no estamos viendo, y en la medida en que haya cierta recuperación de la actividad, esas presiones que hay en los precios mayoristas podrían extenderse a los precios minoristas y por lo tanto seguir empujando la inflación que viene en un ritmo alto. Pese a este escenario de mayor inflación y de ciertas dudas respecto a cómo se va a resolver esto después de las elecciones, lo que estamos viendo desde principios de año, o incluso desde finales del año pasado, desde diciembre, es un banco central que ha estado comprando dólares. De hecho, en lo que va de 2021, compró unos 1.200 millones de dólares. Y eso es una buena señal. Pero claro, ¿qué explica esa compra de dólares? Bueno, lo explica un cepo cambiario muy rígido. La cuenta capital está prácticamente cerrada. Y por el lado de la cuenta corriente, escuchamos ya crecientemente quejas de importadores que están teniendo dificultades para acceder a dólares para justamente pagar esas importaciones, y eso también nos da una idea de que por el lado de la demanda de dólares en el mercado oficial no hay demasiados jugadores, salvo el Banco Central, y por lo tanto prácticamente es el único jugador que se hace de los dólares de las exportaciones, particularmente de las exportaciones del campo. Entonces, uno diría, bueno, qué bien, el Banco Central está comprando dólares, por lo tanto las reservas deberían subir. Bueno, no es tan así. Si uno mira qué pasó en 2021, acá están los 1.200 millones de dólares que compró el Banco Central, y esto es lo que subieron las reservas internacionales, 300 millones de dólares. ¿Dónde está la diferencia? Bueno, básicamente en pagos a organismos internacionales. Estas son reservas que se usan para hacer pagos de deuda, y después hay un ítem que se llama otros, en donde hay una diversidad de cuestiones, pero no está bien abierta el concepto por parte del Banco Central, pero lo que uno estima es que una buena parte de esos dólares se están usando para intervenir en el contado con liquidación, o mejor dicho, en el dólar MEP, es decir, el dólar bolsa o el dólar que surge de la operación con bonos, y que ayuda a mantener un tipo de cambio relativamente estable en valores aproximados de 140, 150, como estamos viendo actualmente. Entonces, para resumir un poco esto, ¿qué están haciendo con la compra de dólares? Bueno, básicamente intervenir en el mercado paralelo para generar cierta estabilidad, y eso impide que haya un crecimiento más robusto de las reservas internacionales, que cuando uno mira las reservas netas se mantienen en niveles muy bajos, por debajo de los 2.000 millones de dólares, es decir, niveles claramente muy exiguos, y que también explican un poco por qué Argentina tiene la fragilidad que tiene, que obviamente se refleja en el precio de los bonos. Seguramente después Mariano comentará un poco más sobre esto, ¿no? Entonces, acá vemos cómo el tipo de cambio paralelo, el contado con liquidación, se ha mantenido prácticamente estable. Tuvo una baja durante el mes de febrero a valores de 143 aproximadamente, desde los 154. Esto lo relacionamos con algunos flujos particulares relacionados con pagos de impuestos. Sabrán que se aprobó un impuesto a las grandes fortunas. Muchas de esas fortunas están justamente en activos dolarizados, y bueno, sería lógico que aquellas personas que van a pagar el impuesto decidan liquidar esos dólares vía contado con liqui para hacer frente al pago en pesos de ese impuesto. Pero una vez pasado ese mayor flujo, y también con algunas versiones que hablan de pagos en cuotas que se estaría por aprobar, también se ha relajado un poco ese flujo, y hemos vuelto a niveles similares a los que teníamos antes de la aprobación de ese impuesto. Como les decía, por el lado de los dólares se van dólares para comprar bonos, por el lado de los pesos
también se venden bonos contra pesos. Eso se ve también en los factores de explicación de la base monetaria, en lo que se denomina otros, y aquí obviamente también se ve un comportamiento bastante anómalo en relación a la historia, y esto tiene que ver con esta intervención que hace el Banco Central, que como les decía entonces lo que hace es vende títulos en dólares contra pesos y después recompra esos mismos títulos usando dólares para mantener un stock de bonos relativamente estable. Si bien la información que publica el Banco Central no es demasiado clara, nosotros podemos inferir que efectivamente lo que se está haciendo es esta operatoria y por lo tanto no hay una colocación neta de deuda, al menos no significativa, en el mercado. Entonces, esto claramente es un plan que no se sostiene en el tiempo, son medidas de emergencia que apuntan a justamente consolidar cierta tranquilidad cambiaria en el corto plazo, pero de mediano plazo la única solución a la presión que existe hoy sobre los tipos de cambio paralelos y sobre el oficial tiene que ver con una consolidación fiscal que permita una reducción en la emisión de pesos, ¿no? Nosotros sabemos que Argentina no tiene hoy acceso a financiamiento en los mercados voluntarios de deuda, al menos no de manera significativa. Es cierto que algo ha podido financiarse en el mercado doméstico, pero son valores muy, muy bajos, y por lo tanto lo que hace Argentina es recurrir consistentemente a emisión monetaria para financiar ese déficit fiscal. Esos pesos que se vuelcan al mercado exceden a la demanda que existe por esos pesos, y eso es lo que explica por qué tenemos presiones tanto sobre el tipo de cambio sobre la inflación. Entonces, ¿cómo hacemos para reducir el déficit? Bueno, eso es obviamente una definición que deberá tomar el gobierno y obviamente el Congreso, que es el que aprueba el presupuesto, pero lo que sabemos es que en el año 2021 este presupuesto aprobado por el Congreso tiene previsto un déficit primario de 4,5 puntos del PBI, es decir, una baja de 2 puntos respecto a el 6,5 con el que terminó el año 2020. Y lo que nosotros vemos es que cuando analizamos los componentes del gasto, llegamos a la conclusión que hay una alta discrecionalidad que va a tener el gobierno nacional y el ministro de Economía para asignar gasto discrecional. Es decir, si el gobierno decidiese no incrementar partidas más allá del presupuesto, podría haber un ajuste de casi 3 puntos más que lo planteado por el presupuesto, pero como sabemos estamos en año electoral y además hay una concepción por parte de las autoridades económicas de que un ajuste fiscal saliendo de una recesión no sería conveniente y que por lo tanto hay que buscar déficits no tan bajos, con lo cual veremos algún reparto de estos 3 puntos de forma bastante discrecional, como decía, en diferentes formatos. Seguramente habrá alguna reconversión de los planes sociales que se van a quitar o que ya se quitaron, como el IFE, el ATP, u otras ayudas que han estado vigentes durante los últimos tiempos. Además, lo que estamos viendo en el último mes o mes y medio es una recuperación de los ingresos. Ya durante el mes de enero vemos a los ingresos creciendo por encima de los gastos, un 53% de aumento interanual contra un 46% de aumento del gasto. Fíjense lo que fue la dinámica en plena pandemia, donde se derrumbaron los ingresos y los gastos crecieron de manera muy brutal, ¿no? Casi al 100% crecieron los gastos durante el mes de abril y mayo, en plena cuarentena. Esta dinámica se empieza a corregir y lo que deberíamos ver hacia adelante es justamente una línea Bordeaux, esta línea de ingresos creciendo consistentemente por encima de los gastos, que deberían ir
reduciéndose fuertemente. Entonces, decíamos, bueno, el impacto de un déficit fiscal elevado en la Argentina implica hoy, sin acceso al financiamiento, una fuerte emisión de pesos. Esto es lo que vimos el año pasado. Fíjense, el año pasado tuvimos una emisión de 2 billones de pesos, que son algo así como 27.000 millones de dólares para financiar al Tesoro. Vuelvo a repetir el número porque uno a veces pierde la magnitud, ¿no? 27.000 millones de dólares, para que tengan una idea, lo que prestó el fondo son unos 45.000 millones de dólares. Esto en un solo año fue lo que se imprimió para financiar el Tesoro. En los últimos meses hemos visto una moderación de este comportamiento. De hecho, en lo que va del año 2021, el gobierno, el Tesoro, no pidió asistencia al Banco Central. Y esto ayuda a que la base monetaria crezca de una forma relativamente moderada, y hoy ya estamos con variaciones de la base monetaria en torno al 40% interanual, cuando llegamos a estar cerca del 80%. Y lo que uno debería esperar es que en la medida en que se sostenga esa consolidación fiscal y por lo tanto menores pedidos del Tesoro, del Banco Central, para que le financie el déficit fiscal, veamos una reducción en la velocidad de creación de dinero, y esto puede ayudar a contener la inflación en el mediano plazo. Por eso nosotros creemos que en la medida en que se sostenga esta dinámica, los temores de una espiral inflacionaria deberían ir cediendo, y creemos que no es un riesgo hoy significativo, aunque sí probablemente haya una aceleración una vez que haya que corregir los precios relativos, que van a quedar claramente desajustados probablemente el año que viene, una vez que hayamos pasado las elecciones. Entonces, para ir cerrando y no extender mucho más la presentación, simplemente mostrar dónde estamos hoy en términos de actividad. Hoy, con datos a diciembre del 2020, estamos en valores todavía 3% inferiores a los que teníamos al principio de la cuarentena o previo a la cuarentena, en febrero 2020, con un comportamiento por sectores muy heterogéneo. Tenemos intermediación financiera que ya está 11% por encima del valor pre-cuarentena, mientras que, por ejemplo, hoteles y restaurantes está casi un 50% por debajo en términos de actividad respecto a ese valor. Obviamente en ese sector queda mucho por abrir todavía. Y en el medio, bueno, tenemos una multiplicidad de comportamientos, pero ya empezamos a ver en algunos sectores, comercio, construcción sobre todo, valores positivos, incluso en términos interanuales, y esto tiene que ver con alguna mejora en términos del costo en dólares, sobre todo de muchos productos que han quedado baratos cuando uno lo compara con lo que ha sido la evolución de los tipos de cambio libres, y eso obviamente ayuda. Por supuesto que hacia adelante la pregunta es, bueno, cuando se termine el rebote dado por la reapertura de los diferentes sectores, ¿qué capacidad tiene Argentina de seguir creciendo y de terminar con este estancamiento de la última década? Fíjense que en la última década, más allá de los idas y vueltas de los años electorales, la economía no se ha movido. Y para eso, obviamente, hacen falta un montón de reformas estructurales que permitan pensar en un desarrollo de mediano y largo plazo. Así que esas reformas todavía no están visibles. Uno pensaría que un acuerdo con el fondo permitiría diseñar algún tipo de programa de largo plazo que incluya esas reformas y que den lugar a un crecimiento sostenido de la inversión, pero, como decíamos al principio de la presentación, este es un acuerdo que se ha venido demorando y que muy probablemente se demore para después de las elecciones, con lo cual seguiremos esperando hasta ese momento para tener más visibilidad sobre cuál es efectivamente el camino que elige la Argentina para pensar un desarrollo a más largo plazo.
Así que bueno, con esto concluyo, Mariano, te cedo nuevamente la palabra y bueno, quedo luego abierto a las preguntas de nuestros clientes. Vale, muchísimas gracias, Diego. Tenemos un montón de preguntas. Vamos a contestar las preguntas al final. Si querés, Marian, compartir tu presentación, así empezamos a charlar un poquito sobre las diferentes alternativas que tenemos. Por ahí, para empezar, Mariano, nos gustaría por ahí nos hables un poquito del mundo pesos, el mundo pesos de corto plazo, el mundo pesos de tasa fija, el mundo pesos indexado por SER y el mundo pesos indexado por Badlar. Perfecto, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen día, ¿cómo andan? Bien. Esto está un poco en línea con lo que explicaba con tan buen detalle Diego recién, ¿no? La primera foto que vemos es cómo está el mercado de pesos de corto plazo, ¿no? Que es lo transaccional, son letras del tesoro, letras de descuento, letras ajustadas por tasa de pase. Y en este gráfico podemos ver que si bien ajustan por cosas distintas, por ejemplo, las letras por pase o las letras de descuento, que son como las Levax viejas, casi todas rinden entre 33, 34, 35%, ¿no? Es decir, que casi todas las tasas de corto plazo están bastante más contenidas y deprimidas. Fíjense ahí lo que es una cuenta remunerada para la industria de fondos, por ejemplo, que invertimos nuestros excedentes en este tipo de cuentas. La liquidez a un día vale 32, ¿no? Es decir, como que está todo bastante por debajo de lo que uno tiene de expectativa de inflación. Uno mira el REM y lo que era 50% para el 2021 al mes de enero, hoy es 48,1, según lo que publicó el REM a febrero. Eso se está desacelerando, obviamente. También de la mano de lo que explicaba Diego, ¿no? El tipo de cambio como ancla, el FX como ancla y la contención de las tarifas podría generar que la expectativa de inflación baje en el mediano plazo, pero igualmente ninguna tasa de corto te protege contra inflación, ¿no? Estás, en el mejor de los casos, eligiendo cuántos puntos por debajo de inflación querés estar para colocaciones muy de corto plazo, ¿no? Perfecto. ¿Y qué bonos encontraríamos entonces, Mariano, en un poquito más de plazo, indexados por SER, o sea, algo que busque copiar un poquito más de la inflación? Bueno, es donde el mercado hoy está mirando y estuvo mirando en los últimos meses, ¿no? En este gráfico lo que les mostramos es la cantidad de bonos emitidos por el Tesoro con ajuste SER, ¿no? Cada punto naranja que vemos ahí en el gráfico es una emisión nueva que hizo el gobierno. Hay algunos del gobierno anterior, como el TC21, TC23, pero en general son casi todas emisiones del gobierno actual. Es un ajuste que a nosotros nos parece que a nivel internacional tiene relevancia. Argentina no es el único país a nivel mundial que está emitiendo fuertemente activos ajustados por inflación. Uno mira a todos los emergentes y casi todos han emitido gran cantidad de deuda en este sentido, porque claro, los estímulos mundiales para expandir la actividad económica es probable que generen o tengan algún correlato de inflaciones en cada uno de los países, y es lo que el inversor a nivel mundial está buscando. En Argentina, coincidiendo con esa expectativa, son activos muy emitidos en el último tiempo, pero hay que saber mirarlos, ¿no? Digo, en el eje de donde vemos spread sobre SER, esto es cuántos puntos en tasa nominal anual rinde por arriba de la inflación. Es decir, si yo digo, si la inflación es 50 y yo compro un bono con SER que rinde -4, al 50 tengo que sacarle ese -4, va a rendirme menos que la inflación, ¿no? Fíjense cómo en el corto plazo, el T2X1, los más cortitos de este año, hay alguna letra también del Tesoro emitida por inflación, por SER, casi todo tiene rendimiento en spread negativo, ¿no? Quiere decir que de lo que sea la inflación, va a haber el bono va a rendir menos de la inflación esperada, porque el mercado lo compró con mucha intensidad, ¿no? Y cuando miramos ese mismo bono, por ejemplo, el punto azul, que el punto azul tenemos que buscar la tasa en el eje de la derecha, donde hablamos de tasas nominales, anuales, ¿no? Como para compararlo con un plazo fijo, una letra que sea comparable. Esos bonos cortos rinden casi 40%. Si se cumple la proyección del REM, ¿no? Eso está armado con la proyección del REM. Con lo cual, 40% con una proyección esperada que puede ser distinta contra un 38, 39 tasa fija, bueno, digo, estás bastante muy cerca entre los dos.
Por eso los bonos Concer que sí tienen rendimiento positivo son los que son un poquito más largos, ¿no? Vencimientos a 2, 3 años, pero ya ese tipo de bonos, al vencer en más tiempo, tiene una volatilidad superior, es decir, los precios suben y bajan mucho más de lo que ocurre con los bonos cortos con ajuste SER. Y te sumo un dato más, descansan mucho más en las proyecciones de inflación que un bono corto, porque tenés muchos más meses que anticiparte para adivinar cuál puede ser la verdadera inflación. Con lo cual, si bien son activos que tienen un montón de valor porque capitalizan a la inflación, etcétera, etcétera, me parece que en el corto plazo, por más que digan ajuste SER, no terminan cubriéndote del todo, y sí tenés que ir bastante más largo en vencimientos para poder acumular esto, pero bueno, asumando riesgo. Y por ejemplo, hablábamos recién, Mariano, de este rumor de cambio de canasta en el IPC, etcétera, etcétera, rumor que generó que incluso el INDEC tenga que salir a explicar qué estaba haciendo, porque claro, tanta deuda emitida por el gobierno con este tipo de ajuste, cualquier cambio sustancial genera preocupación o incertidumbre. Y básicamente lo que están haciendo es, en base a la encuesta nacional de gastos del 2017-2018, están rearmando la canasta básica de consumo, una canasta que refleje mejor los datos relevados en el 2017-2018. Hoy nuestra canasta básica depende de una encuesta nacional de gastos del 2004-2005, con lo cual debería actualizarse cada 10 años esto. Pero claro, cualquier cambio que uno introduzca en cómo va a medir algo de un activo tan sensible genera estos movimientos de precio de los últimos días, y si uno estaba con bonos bastante largos para ganar ese spread positivo, bueno, las variaciones de precios fueron grandes, ¿no? Pero en términos generales, la curva SER nos parece que en el tramo corto no te protege contra inflación ya porque está arbitrado contra la tasa fija, y tenés que ir al tramo de la curva medio para buscar algo de valor, asumiendo esa volatilidad, ¿no? Perfecto. Una aclaración más, Mariano, hablaste de REM, digamos. Danos una definición, o sea, ¿cómo se construye? Perdón, bueno, sí, el REM es una publicación que saca semanalmente, mensualmente el Banco Central, donde muchas consultoras estiman un montón de variables económicas, desde movimiento del tipo de cambio de manera mensual, tasa Butler, inflación, IPC, etcétera. Con lo cual es como utilizar el promedio de lo que opinan 40, 45 consultoras de mercado, que de vuelta, ¿no? Es decir, es como un promedio, tampoco es lo que uno debiera utilizar, pero es un poco la media de lo que el mercado descuenta. Luego está bueno porque te publican una mediana, una dispersión, uno puede ir viendo por cuánto se le erró el mes anterior, pero para no usar una proyección, digamos, puntual, usamos REM, que es un poco lo que el mercado pricea. Por acá lo importante es qué tiene metido el precio de mercado, ¿no? Y los precios de mercado en general tienen consenso adentro, no tienen el outlier que opina que la inflación va a ser más alta o más baja. Entonces, me parece que cuando uno gestiona carteras, intenta identificar eso, ¿no? Cómo está priceándose, qué pricing tiene el mercado. Perfecto. Mariano, en el mundo Badlar, ¿qué instrumentos tenemos? Y antes de hablar de eso, definición de tasa Badlar, digamos, y cómo un inversor Bien. puede utilizarla. Bien, perfecto. La tasa Badlar es una tasa de interés también, de vuelta, promedio de la economía para colocaciones de lo que era más de 1 millón de pesos a 35 días, ¿no? Ese 1 millón de pesos, cuando empezamos a trabajar en esto, era un montón de plata. Hoy termina siendo un importe que ya no refleja tanto una tasa mayorista como intentaba reflejar en el pasado, ¿no? Es el ajuste, te diría, el ajuste que más funcionó en los activos argentinos del 2010 para acá. Casi todas las emisiones eran con ajuste Badlar, porque es lo que una forma de estar atado a una tasa de plazo fijo mayorista, que como un inversor minorista no lo podía acceder, entonces era una forma muy, muy piola de poder estar atado a ese ajuste. Hoy el SER lo desplazó de la escena, porque como que todos estamos priorizando la inflación, pero nos parece que no dejan de tener valor, porque claramente el mercado ajusta, y en general, hoy por ejemplo esto que le mostramos es cuál es el spread, el diferencial de tasa que paga cada bono corporativo emitido en Argentina sobre la tasa Badlar de referencia, ¿no? Y abajo tenemos la duration, que es el vencimiento promedio, el vencimiento de cada uno de esos papeles. Entonces uno puede ver que para papeles que, por ejemplo, que están en un año a 6, 7 meses de vencer,
el spread es casi entre 3 y 4% sobre la tasa Badlar. Y ahí es, ¿por qué cambia entre 3, 4 o 5? Bueno, por el carácter, por el emisor del papel, ¿no? Es decir, no todos los papeles valen lo mismo, pero sí es un ajuste que nos parece que ha quedado rezagado en el análisis y que hoy, mirando el precio conjunto de todos estos activos, cuando uno compara en tasas cada uno de los ajustes, nos parece que ha quedado valor en esta curva. Hay vencimientos muy cortos que han quedado como o desarbitrados o fuera de la vista y terminan teniendo valor real, ¿no? sobre los activos. Perfecto, clarísimo. Bueno, con lo cual tenemos un mundo de tasa fija con letras de corto que pareciera que traerían tasas negativas, el mundo SER que empieza a ser positivo en el mediano plazo y el mundo Badlar con algo de valor principalmente en los corporativos. ¿Cómo compararías esto en tasas nominales para entender todo en un mismo gráfico? Tal cual, porque es el siguiente paso, ¿no? Es entender cómo meto cada uno de estos ajustes en la misma comparación. Esto que le mostramos acá es una forma que usan nuestros portfolios para decidir en qué tipo de papeles o ajustes tenemos que posicionarnos en cada uno de los fondos, y lo que hacemos es convertir todo lo que hablamos recién, un bono con SER que tiene, no sé, que rinde 3% sobre IPC, un bono tasa fija, un bono con ajuste letra del PAS, de pase del central, y un bono con Badlar, todo reexpresado en una TNA, tasa nominal anual, que sea comparable entre sí, ¿no? Para hacer esto, de vuelta, tenemos que apoyarnos en proyecciones que de vuelta obtenemos del REM para entender de vuelta qué está prediciendo el mercado o qué ve el mercado en el mediano plazo. Entonces, cuando está todo expresado igual, en la misma unidad de comparación, podemos ver que en el universo más corto, cuando uno habla de 1, 2 a 3 meses, prácticamente todo rinde igual, ¿no? Entre 34 y 36 tenés casi todos los bonos, y esas diferencias puntuales que se pueden ver de un bono contra otro es porque estamos tomando el precio de corte del último día, ¿no? El cierre, y ahí tenés arbitrajes que ocurrieron, etcétera. Pero en líneas generales, entre 34 y 36% rinde casi todo lo que es corto plazo, muy corto plazo. Y esto es lo que nosotros llamamos posicionamiento táctico, ¿no? Es decir, uno puede tener estrategia o táctica. Bueno, digo, el pensamiento táctico es en el corto plazo a estos precios donde me paro, pero puede pasar que estratégicamente uno en el mediano o largo plazo quiere estar en otro ajuste. Uno puede decir, mira, yo en el largo plazo quiero estar en dólar, porque mi cobertura es dólar, pero en el corto plazo encuentro valor en este tramito muy cortito de la curva. Bueno, esas son es muy difícil tomar esas decisiones, ¿no? Es sacar un pie de lo estratégico de mediano o largo plazo, pero bueno, en los fondos lo tenemos que hacer y queríamos compartirlo con ustedes esto. O sea, en el corto plazo casi todo rinde igual, y cuando uno se va a 4, 5, a 6 meses vista, encuentra que el escalón de rendimiento pasa de 36 a 38, ¿no? Tenés 200 puntos más arriba, y de vuelta encontrás que hay bastante paridad entre el ajuste Badlar, SER, LEDES, puntualmente con el ajuste de los bonos con SER de los últimos 2 días, producto de los rumores estos, del cambio de canasta, etcétera, aparecieron oportunidades en ese tramo medio más cortito de la curva, ¿no? En bonos que están a 5, 6, 7 meses de vencer, que quedaron quizás un poquito castigados por el inversor y nos parece que tienen valor. Obviamente operarlos no es tan sencillo, hay que buscarlos, etcétera, pero me parece que esa es una forma de verlo en conjunto, ¿no? En el corto plazo, como resumen, básicamente todo rinde 34, 36, y como es de corto plazo, acá lo que quería sumar es el índice de inflación que se publique, por ejemplo, mañana, como comentaba Diego, en muchos de estos bonos con SER cortitos, casi no impactan ya. ¿Por qué? Porque el SER se construye un mes rezagado del IPC. Y si yo tengo un bono que, por ejemplo, vence en 40 días, el IPC que se publique mañana, yo lo voy a capturar solamente, lo capturo completo, pero ya no capturo el IPC del mes siguiente, porque ya me cortó el cálculo del SER, con lo cual tienen un poco de trampa los bonos SER muy cortitos, que por eso se comparan y se comportan y se pricean como bonos tasa fija prácticamente, porque tiene muy poco impacto de el IPC real que se capture, ¿no? Perfecto. Mariano, bueno, todos nuestros clientes podrían operar este tipo de productos, letras, bonos con Badlar, etcétera, etcétera.
con sus ejecutivos. ¿Tenés algún fondo para repasar rápidamente que capture estas estrategias? Sí, perfecto. Estos bonos, digamos, si bien se pueden operar en directo, tienen volumen mínimo, los precios no son tan fáciles de arbitrar, o sea, en bonos muy cortitos, cambios de 5 o 6 centavos en el precio hacen que en vez de rendirte 36 te rindan 25, por ejemplo. Entonces, en los fondos ese riesgo está mitigado por la gestión que hace el equipo de portfolios. Sí tenemos, por ejemplo, para lo que es transaccional de muy corto plazo, ¿no? Lo que es estas colocaciones de pesos para hacer gastos en la semana, en los 15 días siguientes, es el fondo, el Money Market, nuestro FIMA Premium, que es un fondo que liquida en contado, es decir, yo suscribo hoy y rescato en el día y veo los pesos en el momento en la cuenta. Es un fondo que tiene muy bajo riesgo, calificación AAA, y solo invierte en plazos fijos, cuentas remuneradas y algo de cauciones, es decir, que adentro no tiene títulos públicos, no tiene bonos. Hoy la tasa que puede capturar este fondo, es casi 32% en TNA, en tasa nominal anual, que es una forma de capturar la tasa que mostramos al principio de todo, como la tasa de contado para inversores super mayoristas, ¿no? Es muy piola para esas colocaciones y que entre rendir 0, rendir 30 y 32 y puedas rescatarlo entre las 7 de la mañana y las 4 de la tarde, nos parece que tiene valor para las colocaciones de este tipo. Como decimos, no tiene riesgo mercado, sí tiene riesgo crédito, porque yo puedo hacer plazos fijos en X entidad financiera o no. Ahí somos muy celosos de las líneas de riesgo que utilizamos. Y es verdad que a veces dejamos en la cancha algo de rendimiento, pero nos parece que en la ecuación retorno-riesgo es un producto que tiene valor. Y brevemente el paso siguiente de la curva, ¿no? ¿Se acuerdan? El contexto muy de corto plazo, en ese posicionamiento táctico, nos parece que entre las dos alternativas que tenemos, el ahorro pesos y el ahorro plus, que liquidan en 24 horas, es decir, rescato hoy, veo los fondos mañana, ya son fondos que invierten en letras, en obligaciones negociables, tienen plazos fijos, obviamente, tiene cuenta remunerada, etcétera, pero ya son fondos que tienen riesgo de mercado, es decir, está sujeto a los vaivenes de lo que valgan las cosas. En este caso, el ahorro plus nos parece que con una tasa nominal comparable al money market, casi de 35% para una duration del fondo, un vencimiento promedio de 60 días, le estamos viendo valor, y lo que también quiero destacar es que los clientes le han visto valor porque es uno de los fondos que más ha crecido en los últimos tiempos, con lo cual el cliente que busca, no, ok, la tasa, la liquidez de contado ya la tengo cubierta, pero quiero ver algo que me rinda un poco más parecido a la tasa Batlar o algo por el estilo, bueno, el ahorro plus hace esa entrega de valor. Es un fondo que lo gestionamos, obviamente, minimizando volatilidades. Eso implica dejar en el camino de vuelta rendimiento, porque nos parece que es un fondo que sigue siendo de cash management de más largo plazo, pero que no sirve demasiado que tenga mucha volatilidad, que te marque positivo, negativo, sino una estabilidad un poco más correcta. Y por último, en el mundo pesos, cuando hablábamos de ir a buscar al tramo medio de la curva rendimientos que ya sí te compensen con inflación, tenemos dos alternativas, el FIMA Renta en pesos y el FIMA Renta Plus, que son fondos en pesos que intentan estar entre 6 meses y 9 meses de vencimiento promedio de los activos que compra, y ya estos fondos sí tienen una TIR que te deja mejor parado con la inflación, pero claro, asumiendo una volatilidad superior, ¿no? Con lo cual estos son productos que después con los oficiales pueden entrar en detalle, porque está la info en la web de FIMA, bien detallado, pero digo, simplemente comentar que están los 3 tipos de productos como para poder posicionarse a donde uno desee en función del rendimiento esperado, ¿no? Perfecto, buenísimo. Con lo cual, con este nivel de tasas, miramos por un lado inflación y por otro lado evolución de tipo de cambio, que son por ahí las dos visiones que le da un inversor, digamos, transformar una tasa en pesos en dólares y ver cómo competimos con inflación para la tesorería. Saliendo un poquito del mundo pesos, Mariano, entrando un poquito en el mundo dólares, hablamos mucho de dólar link y de operaciones en dólar, en hard dólares genuinas. ¿Empezamos a meternos un poquito ahí? Sí, cómo no. Creo que en las reuniones que mantuvimos el año pasado, mostrábamos este gráfico, que ahora lo paso a detallar, y sí destacábamos que los activos dólar link, que son los puntitos rojos del gráfico, estaban cotizando con rendimientos negativos sobre el dólar. Es decir, tenías un emisor que emitía un bono dólar link que rendía dólar menos 5%, menos 6%. Mariano, te interrumpo un Sí, segundo. Por ahí cómo no. definamos dólar link para Ahí está. todos.
Dale, perfecto. El dólar link es un bono que se compra y se vende con pesos, cobro los cupones en pesos, cobro amortizaciones en pesos, pero me replica el comportamiento del tipo de cambio oficial. Es decir, que si el 3.500 varió un 5%, el bono ese me paga ese 5% más el interés que me paga. Pero yo siempre veo pesos, nunca veo dólares en el camino, ¿no? Muy buena pregunta, Mariano, porque a veces eso no queda tan claro. Había emisores que estaban emitiendo este tipo de productos, obviamente con la demanda que había entre agosto y octubre del año pasado, que después se mantuvo, pero bueno, ahí fue el pico de cobertura dólar, con rendimientos que estaban muy desarbitrados con lo que uno veía y lo que valían en el exterior. Emisiones en moneda dólar, lo que llamamos hard dólar, que es compras y vendes con dólares, el mismo emisor, al mismo plazo. Entonces, veíamos que en el exterior una ON dólar, hard dólar, valía 15% y localmente un dólar link similar valía menos 5%. Nos parecía que era un movimiento que en algún momento arbitra, es decir, en inversiones no puedes tener que un activo tenga dos precios distintos mucho tiempo, porque se termina en el momento arbitrando. O la curva hard dólar valía menos 5, que parecía bastante complicado de burra, o los dólar link iban a buscar la curva hard dólar a un lugar más estable. Bueno, pasó eso, ¿no? Cuando bajó un poco la intensidad de búsqueda de cobertura, como bien nos comentaba Diego, con esta sensación que el central dejó de perder reservas, endureciendo el cepo, etcétera, etcétera, bueno, generó que algunos digan, che, ahora el dólar se va a mover menos, y eso se intensificó desde el comentario de Guzmán diciendo que la devaluación iba a estar muy por debajo de lo que el mercado esperaba, justamente como comentaba Diego, como ancla de inflación probablemente, con lo cual se reapareció toda la curva dólar link. Ahora, la curva hard dólar, ¿cómo está impactada? Y la verdad que está impactada primero por un soberano que rinde, que desde el canje para acá bajó casi 30% su valor, es decir, los bonos han caído muchísimo desde el canje. Un canje que el día 4 de agosto los bonos volaron ese día, pero en ese momento, con el mercado corriendo así, nuestra opinión era la misma, es decir, es una condición necesaria que haya un canje, que fue exitoso porque se canjeó gran parte de toda la masa de productos que estaban venciendo, pero no es suficiente, ¿no? Hacían falta más cosas después, y esas más cosas después no ocurrieron, y el mercado empezó a desencantarse. Y como nos comentaba Diego, cuando el central comenzó a intervenir en el mercado de contado con liqui, de dólar MEP, etcétera, nuestra primera sensación cuando nos consultaban es, el central puede tener efecto, puede controlar el tamaño de la brecha en alguna medida, pero el costo es que las paridades de los bonos caigan muchísimo, digamos, que los precios de los bonos caigan mucho. Esto ocurrió todo, digamos, de manera fuerte con los bonos en dólares. Ahora el central está comprando bonos en dólares, con lo cual de alguna forma sostiene ese precio, pero lo que te lleva a pensar es dónde estarían los precios de los bonos en dólares argentinos si el central no estuviese comprando dólares, ¿no? Los bonos argentinos están bastante castigados en un contexto con tasa de 10 subiendo, donde los bonos emergentes están sufriendo esos ajustes. Y ahí me gustaría hacer simplemente dos comentarios y ya digamos, cerramos el tema, pero que suba la tasa de 10 no implica que todos los bonos emergentes pierdan valor, ¿no? Es decir, si un país está medianamente bien peinado para la foto, como decimos, va a subir su bono a 10 años, va a sufrir, ¿no? Va a tener que rendir un poco más, pero el spread que opera contra Estados Unidos no se cambia. El tema es que cuando vos no estás bien peinado para la foto, no solo te cambia la base de comparación, si subió la tasa de 10, sino que te cambia el spread que te pide el mercado para volver a prestarte plata. ¿Y esto por qué ocurre? Porque a mayores tasas, el mercado te va a decir, ok, si antes te financiabas al 5 para rolear tu deuda a 10 años y ahora es 8, contame mejor cómo haces para pagarlo. Porque al 5 yo te creía que esto se pagaba, al 8 tenés que generar más dólares. Entonces contame cómo lo vas a generar, y ahí es donde los spreads se pueden disparar, y es lo que pasa a veces con estos bonos argentinos, ¿no? Que ese spread está muy elevado. Perfecto. Mariano, si te parece, yo pasaría a ver directamente qué fondo captura esto, que puede ser el FINMA Capital Plus, y después entramos en el mundo de los CDRs. La verdad estoy viendo que Perfecto. tenemos muchas preguntas de los clientes y me gustaría intentar contestar la mayor cantidad posible. Dale. Bueno, el producto que intenta capturar esta evolución del tipo de cambio es el Capital Plus, es un fondo que tenemos desde el 2012 administrado.
Es un fondo que hay que mirarlo en periodos largos de ventanas, ¿no?, de comparación, o sea, es decir, día por día le cuesta un poco de vengar el FX, pero cuando uno mira un horizonte de inversiones medianamente largo, es un fondo que termina rindiendo bastante similar. Hoy tenemos una composición, básicamente el fondo está 100% hedgeado, es decir, 100% cubierto con futuros o con activos dólar link. Hoy tenemos un mix 60-40, 60% futuros sintéticos y 40% dólar link. ¿Y por qué estamos ahora en dólar link y no estábamos hace 6 meses? Porque ahora los dólar link valen dólar más 5, más 6, más 7, y no dólar menos 5, menos 6 o menos 7. Entonces, digo, hemos hecho ese catch-up, lo hemos cambiado. El fondo el año pasado ha tenido un rendimiento muy similar en el año punta a punta contra el tipo de cambio, con periodos o ventanas en los cuales la intervención del central se hizo muy notoria, sobre todo en el mercado de ROFEX, con lo cual es un fondo que, si bien cuando uno busca cobertura tenía en pesos, uno podría decir, ok, los dólares van a rendir menos que los pesos. Para aquel cliente que sigue queriendo estar hedgeado por sus necesidades de caja o por sus obligaciones, es un producto que va a copiar o replicar la evolución del tipo de cambio mayorista del 3500, ¿no? Con lo cual es el producto que está para eso. Perfecto. Mariano, mundo CDRs, mundo que ha tomado mucho volumen en el mercado, ¿qué doble clic nos podés hacer? Perfecto, sí, la verdad Nuevo, que desde definición de CDR, larguemos. Bien, bien. El CDR, los CDRs en realidad es la alternativa que tenemos para poder invertir en activos internacionales que no tienen oferta pública en Argentina. El CDR sí tiene oferta pública en Argentina, con lo cual es un vehículo dentro del cual hay un activo que yo quiero comprar del exterior. Puntualmente, generalmente esto es acciones del exterior. Uno puede hablar de Apple, Epson, Alphabet, por decir Google, Coca-Cola, cualquier acción que uno quiera comprar del exterior. Si está emitido el CDR local, uno podría invertirlo, ¿no? Estos CDRs lo que tienen la particularidad es que, bueno, se operan en pesos, uno los compra y los vende con pesos, y tienen un ratio de conversión, que es el dato difícil para entender el CDR, que es cuántos CDRs tengo que comprar para tener una acción de lo que yo quiero, ¿no? Si las acciones son muy caras en el exterior, como por ejemplo, no sé, la acción de Apple, por ejemplo, que es carísima, o la acción de Tesla, a veces para comprar una sola acción tenés que poner un montón de pesos. Entonces lo que se hace con los CDRs es, se le pone un ratio de conversión y uno poniendo menos pesos puede comprar una pequeña parte de esa acción del exterior que quiere. Ahí sumamos un ejemplo, por ejemplo, con el precio de Apple del día lunes. En el exterior Apple cotizaba $121 aproximadamente, el ratio de conversión de Apple en el CDR argentino es 10, el precio es del CDR local era 1.788 pesos, y eso da un FX de 148, ¿no? Es decir, este CDR tiene dos particularidades. Tiene, por un lado, lo que le pase al activo subyacente, a la acción de Apple, y por otro lado, lo que le pase al contado, ¿no? Al dólar brecha, con lo cual la composición es de los dos. Y podemos ver que, como bien decías, es furor en el último tiempo en el mercado, porque incluso opera más volumen que las acciones locales. Perfecto. No sé si quieren, Marian, ¿tenés algún fondo que capture esto? Temas CDRs, ¿estás tomando algo en alguno de los fondos? Sí, mira, sí, O sea, hoy... obviamente se pueden operar directamente los CDRs, cada cliente puede comprarlos respetando los ratios. Principalmente se están operando en pesos, donde hay volumen, pero bueno, ¿algún fondo que uno pudiera capturar? Sí, sí, el fondo que está parado para operar CDRs se llama FIMA Mix 1. Este fondo, nosotros tenemos regulaciones de la Comisión Nacional de Valores que nos obliga a tener una exposición máxima a CDRs. No podemos hacer un fondo 100% CDR, que sería un golazo, digamos, poder armarlo. Hoy tenemos una limitante como máximo de 25% de CDRs, con lo cual el FIMA Mix 1 lo que hace es, 75% de la cartera hace lo mismo que el Capital Plus, la misma estrategia, entre dólar link y sintéticos de dólar, y el 25% hace CDRs. Y CDRs, ahí aplicamos una regla interna nuestra que hacemos factor investing, invertimos por factores. A veces nos posicionamos más en acciones que son value, en acciones que tienen crecimiento, o algunas que tienen size, digamos, tratando de ir surfeando el movimiento de las acciones al mercado internacional. Es un fondo que creció muchísimo, hoy administra 2.500 millones de pesos,
pero ya es un fondo de renta mixta, ¿no? Porque no hay que olvidar que el CDR adentro tiene acciones. En marzo, Sí, las acciones cayeron muchísimo a nivel mundial, casi 20%. En Argentina se disimuló esa caída de los CDRs porque el contado voló. Entonces vos mirabas el precio y parecía igual, pero internamente tenías una acción que había caído fuerte. Perfecto. Mariano, no sé si tenés para compartir algún portafolio, alguna combinación, para pasar a las preguntas. Dale, sí. Armamos, en este caso, dos portafolios, dos opciones, ¿no? Una para el que está pensando en pesos y uno para el que está pensando en dólares. Y no hablamos de un portafolio que haga todo, porque cuando un portafolio está armado para todo no hace nada. Entonces, el objetivo acá es, lamentablemente uno tiene que tener una dirección cuando arma la cartera. Y si la dirección es pesos, no es dólar, y si es dólar, tiene que aceptar que algo de los pesos dejan en el camino, ¿no? En el mundo pesos tenemos dos alternativas. La de conservadora, muy conservadora de liquidez, para hacer que por lo menos los pesos, con la inflación caminando a las tasas que estamos viendo, no valgan cero y pierdan toda esa capacidad de compra. Es una cartera que tiene 30% en el FIMA Ahorro Plus, es el fondo que yo les contaba que invierte a 60 días algunas cosas y va casi siempre por ajuste Barlar, y tiene cosas con cera adentro, pero cortitas, y el resto en el FIMA Premium de liquidez. Esa composición de cartera da casi una TNA del 34%, comparado con las devaluaciones que se esperan, uno pierde, pero redujo muchísimo el gap por lo transaccional, que si no perderías el 100%, y la duration es 23 días, la cartera en promedio tiene 23 días de vencimiento. Y para aquellos que dicen, no, yo quiero en realidad lo de mediano plazo, quiero ir a ver si esto puedo no ganarle, pero por lo menos estar muy cerca de lo que la inflación pueda ocurrir, ahí ya sí hace falta poner un fondo del FIMA Renta en pesos, al 60% de ponderación del fondo, porque es ese fondo el que va a lograr ir a invertir en activos con SER, Barlar, o incluso puede tener hasta 25% de dólares para ir derrotando a la inflación o al ajuste que mejor rinda, ¿no? Y luego sí, FIMA Ahorro Plus por 30% y 10% de liquidez, porque hay que siempre ver la liquidez, porque si uno tiene que hacer un pago y tiene que salir de un renta pesos, obviamente lo cobras en 48 horas, pero podés salir un día malo. Entonces, te conviene siempre tener algo de caja porque te va a evitar dolores de cabeza. Y después, para aquellos que buscan hedge, hoy sí la cobertura en dólares da rendimientos positivos. Esta cobertura hace 6 meses era dólar menos 5, menos 6%. O sea, uno estaba dispuesto a perder incluso variación de dólar por estar cubierto con el 3.500. Hoy te da positivo ya, con lo cual está arbitrado un poco mejor con las tasas de interés que estamos viendo en la economía. Y ahí lo que proponemos es de vuelta algo de liquidez, porque tenés que tener por las dudas que tengas que salir algo, Capital Plus 70%, y sí sumarle FIMA Mix 1 al 20%, porque te va a dar la chance de tener algo en tu cartera que vaya por el contado, ¿no? No es solamente 3.500, sino otra parte contado. Con lo cual, nos parece que para el inversor que busca cobertura dólar, tener un poco el pie en cada uno de los ajustes, en este contexto, puede sumar, ¿no? Perfecto, buenísimo, Mariano. Si les parece bien, sumamos a Diego y vamos a ir repasando algunas de las preguntas que nos hicieron los clientes. Diego, ¿te tengo? Sí. Bueno, dale, perfecto. Vamos a empezar con una pregunta para vos, Diego, e intentar resumir los temas. Varias preguntas apuntan a evolución de los diferentes tipos de cambio para el 2021. Y te agrego también, hablaste algo de inflación, la palabra hiper sale en las preguntas, si nos puedes hacer un comentario al respecto. Bueno, respecto a los tipos de cambio, creo que obviamente la posibilidad de que el gobierno logre el objetivo de llevar a cabo este plan a aguantar, como decía, dependen de dos factores, ¿no? De que efectivamente la cosecha sea la que se está previendo hoy o parecida, digamos, que no haya una sorpresa en términos climáticos o de precios. De precios parecería bastante menos probable por cómo viene la dinámica, pero sí puede haber alguna sorpresa por el lado de las cantidades. Hay algunos modelos climáticos que advierten que podría haber alguna complicación por ese lado. Hoy todavía no se está materializando, pero digo, ese es un riesgo que hay que monitorear. Y por el lado de los DEX, que digamos que es la otra pata que sustenta
este plan aguantar, bueno, también habría que monitorear si no hay alguna complicación. Por ahí esa parece que está bastante más cerca de ocurrir. Con lo cual, creo que hay una buena posibilidad de que efectivamente el gobierno logre mantener el tipo de cambio oficial en un ritmo de depreciación un poco más bajo que el que estamos viendo hoy hasta las elecciones. Creo también que hay un objetivo político en darle cierta estabilidad al contado con liquidación o dólar net a través de estas intervenciones que se vienen haciendo. Y entonces, obviamente, la pregunta del millón es, bueno, ¿cuántos dólares tiene el Banco Central para abastecer el contado con liqui, abastecer a los importadores y permitir que haya una recuperación de la actividad lo suficientemente robusta para que también en términos políticos el gobierno le rinda esta estrategia, ¿no? Entonces, creo que al final va a ser un poco de sintonía fina por parte del gobierno para ver hacia dónde dirige esos dólares de la cosecha que van a entrar. Si se da esta cosecha que decíamos al principio de la presentación, creo que hay dólares suficientes para abastecer a los importadores de una manera relativamente fluida, pese a que hoy estamos viendo algunas complicaciones, como decíamos al principio, y podríamos llegar entonces con cierta estabilidad a las elecciones. La pregunta del millón es qué pasa después, ¿no? Y siempre sabemos que históricamente después del acto eleccionario hay ajustes. Acá tenemos justo metido en el medio también una negociación con el Fondo Monetario Internacional que va a pedir algún tipo de resolución del esquema cambiario que tiene la Argentina, y yo creo que es altamente probable que en los meses siguientes a la elección veamos algún ajuste en el tipo de cambio oficial. Perfecto. Y perdón, y después para cerrar me preguntabas por la hiper. Yo creo de vuelta que en la medida en que Argentina no vaya a déficits fiscales crónicos elevados, financiados con emisión monetaria, esa posibilidad está bastante lejos. Lo que estamos viendo es una consolidación fiscal en marcha, todavía tenue, pero está en marcha. Y creo que hay cierta idea en el gobierno y también con un programa con el fondo, digamos que tarde o temprano se va a tener que cerrar. Me parece que esa probabilidad es bastante baja hoy en la Argentina. Perfecto. Diego, sigo con vos, te voy a combinar 3 preguntas. Una, algo dijiste de lo que nos puede llegar a pedir el fondo. ¿Qué otro requisito pensás que el Fondo Monetario le puede pedir a la Argentina para llegar a un acuerdo? ¿En qué plazo considerás que podemos llegar a un acuerdo? Argentina, mercado emergente, mercado de frontera, ¿puede cambiar algo después del fondo? Y la última, ¿cómo va a financiar Argentina el déficit de este año? ¿Cuál sería la fuente? Sí, a ver, creo que con los dólares con los DEX que va a estar entregando el fondo, la probabilidad de que Argentina cierre un acuerdo previo a las elecciones ha caído significativamente. De hecho, bueno, ayer salieron algunos comentarios medio off the record de miembros del Fondo Monetario Internacional diciendo que ellos también ven favorablemente cerrar un acuerdo después de las elecciones porque eso permitiría compromisos más fuertes en términos de las políticas comprometidas hacia adelante, con lo cual me parece que está todo alineándose para que el acuerdo se cierre después de las elecciones. ¿Qué va a pedir el fondo? Bueno, como dicen el fondo, con las siglas en inglés del fondo es IMF, it's mostly fiscal. Entonces, es básicamente fiscal la preocupación del fondo, con lo cual lo que ellos van a pedir es que Argentina muestre cómo va a ser para pasar de un déficit del 4,5% del producto, según el presupuesto de este año, a un superávit a definir 1 o 2 puntos del producto en una determinada cantidad de años, ¿no? Entonces, va a pedir un presupuesto plurianual con medidas concretas en términos de política económica que aseguren una reducción del déficit y luego algún superávit fiscal a definir. Yo creo que hay un montón de medidas estructurales que el fondo va a pedir. O sea, Argentina tiene un montón de anomalías a nivel que digamos que cuando uno las compara con el mundo son
digamos, saltan a la vista, ¿no? Entonces, tenemos un esquema cambiario muy particular, tenemos un financiamiento del déficit que es principalmente monetario y que eso genera presiones sobre la inflación. Tenemos un mercado laboral muy rígido que atenta contra la creación de empleo. Tenemos un déficit estructural en nuestro sistema de pensiones. Hay un sistema impositivo muy complejo y con una presión tributaria muy alta. Entonces, yo creo que todas estas cuestiones el fondo las va a tener en cuenta. Después, obviamente, va a ser una definición de política interna, qué se quiere priorizar y qué no. Respecto a cómo se va a financiar Argentina, bueno, nosotros creemos que va a haber todavía un financiamiento por parte del Banco Central este año, entre 2 y 2,5 puntos del producto. El resto va a ser una combinación de algo de financiamiento en el mercado doméstico, lo que ya estamos viendo con emisiones en pesos. Dentro de esas emisiones en pesos, obviamente hay participación privada, pero también hay algún aporte de organismos públicos, y algún apoyo, me parece, de organismos internacionales también vamos a tener, con lo cual eso va a cerrar el financiamiento de este año. Perfecto. Nos vamos a extender unos minutos más, así vamos a avanzar si podemos con algunas preguntas. Diego, hablamos de un plan muy fuerte que hizo Estados Unidos de inyección de fondos. ¿Cómo ves esto con respecto al mercado accionario? ¿Tuvo alguna caída en el mes de marzo, como dijo Mariano? Después tuvo un rally bastante importante con algo de volatilidad en los últimos días. Sí, yo creo que digamos, la liquidez global y particularmente impulsada por las políticas de Estados Unidos es uno de los principales drivers del bull market que estamos viendo a nivel global. Es cierto que tuvimos una corrección en marzo, particularmente impulsada, creo yo, por una mayor volatilidad en las tasas de interés que generó alguna preocupación sobre la velocidad, sobre todo de la suba de las tasas, no tanto creo que los niveles, sino la velocidad con que se dio la corrección. Pero cuando uno mira la cantidad de dólares que hay en fondos de money market o digamos, directamente en liquidez en el mundo, es tanta esa liquidez que cada vez que hay alguna corrección hay muchos tentados a volver a entrar, y eso le da cierto soporte a los activos de renta variable, y es lo que hemos visto durante los últimos 10 años, ¿no? Cada vez que hay alguna corrección de 10-15%, los inversores que están un poco alejados se vuelven a meter. Y hoy yo creo que con los cheques que va a estar enviando el gobierno de Biden a todos los norteamericanos, eso se va a reforzar. De hecho, bueno, hoy los costos de transacción para operar acciones en los Estados Unidos están en niveles históricamente bajos, y eso ha generado también algunas preocupaciones, ¿no? Porque estamos viendo algunos comportamientos un poco especulativos en algunos papeles puntuales, ¿no? Entonces, creo que más allá de eso, a nivel general, hay todavía mucha pólvora seca como para entrar en este tipo de instrumentos, y con tasas que todavía son muy bajas. Creo que lo que está esperando el mercado es justamente ver dónde se estabilizan las tasas de interés, ¿no? Perfecto. Voy en orden, Diego, así que voy a insistir con vos. Tengo 2 preguntas más para vos y después ya pasamos a Mariano. Varias de las preguntas hablan sobre el atraso de las tarifas, este plan de planchar o intentar planchar el tipo de cambio, año electoral en el medio y alguna experiencia de los ajustes después vienen muy fuertes. ¿Algún comentario al respecto? Y la última pregunta que te voy a dejar para dejarte descansar es, venimos de un canje que liberó al gobierno de bastantes obligaciones por los próximos años, pero vemos que los precios de los bonos argentinos siguen castigados y de hecho la pregunta habla de default. O sea, me dice Mariano, ¿ves un default? Así que esos 2 temitas y pasamos un rato a Mariano. Bien, respecto a las tarifas, creo que efectivamente, como decía en la presentación, ¿no? O sea, usar las tarifas como ancla tiene patas cortas, ¿no? O sea, todos sabemos que a la larga, si no ajustamos las tarifas, eso implica o una cuenta de subsidios tan grande que no la podemos sostener,
o diría un deterioro de los servicios que también tarde o temprano la gente empieza a reclamar por esa deficiencia, ¿no? Entonces, yo creo que uno puede usar esto de muy corto plazo, pero no es una política antiinflacionaria sostenible. Y me parece que cuando el gobierno se siente con el Fondo Monetario Internacional a definir cuáles son los puntos donde uno puede ajustar el déficit, parecería como bastante más lógico no subsidiarle las tarifas de energía a sectores de altos ingresos que, no sé, tocar subsidios a las clases bajas, ¿no? Digo, me parecería que sería lo más racional incluso desde el punto de vista del gobierno. Entonces, me parece que cuanto más tiempo pisan las tarifas, más grande va a ser el problema hacia adelante. Es un tema que obviamente es políticamente difícil de solucionar. Tuvimos la experiencia, digamos, 2016-2019, donde hubo ajustes fuertes de tarifas y eso políticamente creo que tuvo un costo. Pero no hay magia, digamos. Si uno atrasa mucho las tarifas, los costos no por eso van a caer y hay que cubrirlos. Respecto al canje, sí, efectivamente, como bien comentabas, los vencimientos de deuda de Argentina de acá hasta el 2025 son muy bajos, con lo cual, cuando uno mira los precios actuales, lo que de alguna manera nos está diciendo el mercado es que ven muy poco probable que haya financiamiento para rolear esos vencimientos en 2025. O sea, sería bastante improbable que Argentina no pueda pagar los intereses en los próximos 2 o 3 años, pues son realmente muy bajos. Pero está la duda respecto a, bueno, llegamos a 2025 y qué pasa con esos bonos, porque si nadie rolea eso, muy difícilmente Argentina tenga el superávit primario suficiente para pagarlos, entonces Argentina se va a volver a enfrentar a una reestructuración. Eso es lo que dice el mercado, no digo que vaya a pasar. Si pasa o no, bueno, va a depender justamente de cuáles sean las políticas que se implementen de acá hasta ese momento. Argentina tiene tiempo, digamos, tiene 3, 4 años para enderezar el rumbo. El problema es que hasta ahora eso no está y la demora en hacerlo genera más costos para corregir a futuro. Por ejemplo, el tema de las tarifas, ¿no? Ese es uno. Entonces, creo que el hecho de demorar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y por lo tanto demorar cualquier tipo de plan de largo plazo genera cierta ansiedad lógica respecto a cómo se hace para enderezar el barco en la dirección de la sostenibilidad de la deuda para llegar al 2025 con una foto que nos deje mucho más tranquilos respecto a la capacidad de pago de Argentina. Perfecto, Diego. Muchísimas gracias. Mariano, bueno, te voy a hacer varias preguntas, por ahí te pido respuestas cortas, así podemos abarcar muchas que son bastante específicas, pero me gustaría contestarlas. La primera habla de algún rendimiento negativo del FIMAMIX. Me imagino que ahí tenés dos componentes, evolución de los CDRs, evolución del tipo de cambio, los últimos 30 días la apreciación del tipo de cambio. ¿Querés cortito contestar eso? Sí, tal cual. Como bien mostraba Diego en la presentación, el tipo de cambio del contado que se usa para evaluar esos CDRs durante los primeros meses del año fue para atrás, digamos, el gobierno logró que vayan a niveles de más de 140 que de 150 y pico, y el fondo, obviamente, ese 20 y pico % de CDRs generó esa pérdida en pesos en el valor cuota. Pero obviamente el equity va y viene ahora en Estados Unidos, en las acciones, está de vuelta ayer fue un buen día, con lo cual nos parece que el rendimiento negativo está asociado con la caída del contado, de alguna manera, y con el repricing también de todos los activos dollar link, ¿no? Que había en el fondo y que pasaron de rendir 0 a más 5, más 6. Perfecto. Hay varias preguntas, Mariano, que comparan tal vez colocaciones a plazo fijo a 30 días, a 90 días, a 90 días indexados, versus fondos. Son difíciles de contestar, digamos, en general para todos los clientes. Por ahí estaría bueno que nos cuentes cuál es la diferencia entre la administración activa de un portfolio manager versus un plazo fijo que no tiene cambios en el medio, ¿no? Tal cual. Es una pregunta habitual que digamos, también se le hace un portfolio cuando dice inmovilizo pesos por 90 días
o me quedo líquido para ver si algo ocurre y puedo aprovechar otras alternativas. En la comparación, digo, tasa de un fondo o plazo fijo, digo, la opción de estar líquido o de poder rescatar y cambiar, yo lo sumaría a la ecuación, ¿no? No es lo mismo, como vimos recién, no es lo mismo un 40% en TNA en un bono Concer que depende de 3 supuestos futuros de inflación, que un 38% en TNA de una tasa fija, porque ahí ya no tengo que hacer ningún supuesto, es lo que va a valer. Entonces, me parece que hoy la opción esa de liquidez vale. Y segundo, también en las colocaciones cortas de SER, etcétera, también hablábamos de cuánto capturás del SER en la vida de tu activo, ¿no? Si es una colocación muy cortita y ocurre un fogonazo de inflación en el mes de marzo, ok, eso lo va a capturar el SER de abril, con lo cual, si vos estabas en un bono corto o una colocación corta, lo viste, pero lo cobró el que viene después. Con lo cual me parece que ahí priorizaría, en este contexto donde no hay una dirección tan definida de hacia dónde van las variables, me parece que yo sumaría esta posibilidad de estar parado en varios ajustes y que un administrador profesional vaya arbitrándomelo, ¿no? Perfecto. Mariano, mucho interés sobre el FIMA Ahorro Plus, el FIMA Capital Plus. Preguntas como monto mínimo para invertir. Bueno, ahí nuestra estructura de fondos nos permite que desde 100 pesos puedas invertir en los fondos. Entras a distintas cuotas de inversión, A, B y C, que la única diferencia que existe en las cuotas es que aquel que invierte más pesos tiene un fee, que es el costo de administración que cobra el fondo, menor, ¿no? Es decir, cuanto uno más pesos pone, menos fee se le carga, pero la cartera de inversiones es la misma. Es decir, cuando yo invierto, por ejemplo, en el FIMA Premium B, tengo la misma cartera de inversiones que tiene un corporativo enorme que invierte en el FIMA Premium, en la cuota A. Con lo cual, me parece que en ese sentido, los 100 pesos permiten que todos entremos y accedes a una cartera diversificada, buenísimo, ¿no? Digo, me parece que la liquidez, la gestión y poder invertir en cosas que yo con 100 pesos no podría comprar un bono, porque tiene un monto mínimo. En cambio, a través de un fondo con 100 pesos puedo comprar un montón de bonos y estar diversificado, ¿no? Por ejemplo. Perfecto. Varias preguntas también. Los rendimientos que mostraste son después del pago de los gastos de administración, son netos ya para los inversores. Esa ya la contesto yo. Y estos fees de administración generan algunas dudas en los clientes de cómo se cobran. ¿Son tasas anuales? ¿Se cobran en forma diaria? Digamos, una de las preguntas concretas es, si quiero entrar por una semana, voy a perder plata porque me vas a cobrar el 2%. Todo entero. Claro, tal cual. No, está bien, muy buena pregunta. No, el fee cuando hablamos de rendimientos en los fondos, por lo menos en FIMA, siempre hablamos del rendimiento neto en cabeza del cliente, porque el otro rendimiento no lo percibís porque se va en comisión, ¿no? Con lo cual, con lo que vimos, es todo rendimiento neto. Y el fee se cobra todos los días lo proporcional del día que vos estuviste. Por ejemplo, si entraste durante, no sé, si el fee es 1% en el año, que es lo que uno habla, y vos estuviste la mitad del año, del rendimiento se dedujo solamente el 0,5, digamos, ¿no? La mitad. Así que uno paga por el tiempo que está, no es un cobro de ingreso para pagarlo para después poder entrar. Con todo el día, ese fee se divide por 365, que son la cantidad de días del año, y se retrae del rendimiento de cada día lo que le corresponde a ese día puntual. Por lo tanto, cada cliente paga fee solo por el plazo que estuvo y no es que se le carga completo un fee y le rinde nada durante una semana, por ejemplo. Perfecto. Hablaste del tema CDRs, que también generó bastante interés por las preguntas que veo. Dudas sobre profundidad que tiene el mercado, es decir, bueno, quiero comprar CDRs, ¿hay mercado para que después pueda desarmar mi posición? ¿Es líquido? Bueno, también es una preocupación de siempre de los portfolios, porque digamos, yo siempre digo, cuando uno es portfolio y entra en una habitación, lo primero que mira es el tamaño de la puerta de salida, porque puede ser una idea buenísima de inversiones, pero cambió algo y te quedas atrapado en un activo que no lo puedes vender, o si lo vendés tiene una quita enorme de valor. El mercado de CDRs ha crecido enormemente. Hoy opera mucho más que las acciones locales, con lo cual los CDRs que elegimos son aquellos que tienen buena profundidad de mercado, que en las últimas 30 ruedas han generado un buen número de tickets y de volumen en dólares operado, con lo cual los que están en el fondo sabemos que tienen capacidad de liquidez y uno puede entrar y salir básicamente cuando quiera, con muy poco spread,
lo que nosotros decimos bid offer, que es entre comprar y venderlo, ¿no? Muy poco spread. Hay otros que son menos líquidos, por ejemplo, los más nuevos que salieron hace un tiempito ahora, de tecnológicas, porque también depende de que el mercado se arme, ¿no? Si el mercado no está armado, cuesta todavía que eso tenga liquidez. Pero sí, definitivamente los CDRs que tenemos en cartera son todos muy líquidos y los elegimos básicamente más allá de la orientación de inversiones, si son papeles que nos gustan, que sean operables, ¿no? Como cualquier activo que tenemos en los fondos, no solamente en CDRs. Hay varias preguntas, Mariano, que son difíciles de contestar para tanta gente, ¿no? Y sí, por ahí en particular, van, bueno, ¿qué hago? ¿Compro dólares? ¿Coloco pesos? ¿Coloco dólar link? Yo te escuché en una parte de la presentación de que uno tiene que tomar cuál es el objetivo que toma sobre ese porcentaje del portafolio, digamos, pero si querés contestar un poquito más eso. Sí, perfecto. A ver, lo primero que uno tiene que identificar es cuál es su mayor preocupación, ¿no? Es decir, dónde quiere realmente estar cubierto. Y a veces es un poco tirano comparar un ajuste dólar link con una TNA en pesos, más allá de aquel que quiere arbitrar y encontrar rendimiento en pesos, porque a veces el dólar link o la cobertura en dólares funciona como un seguro. Es decir, uno paga un seguro que es un costo mensual hasta que ocurre un evento y ahí descubre que la cobertura tenía valor. Bueno, muchas veces los activos dólar link o de cobertura cargan con esa mochila, ¿no? Es decir, si uno está pagando, ¿qué sería lo ideal desde el punto de vista de un inversor? Que la cobertura me rinda positivo en pesos contra la tasa en pesos. Bueno, pero ese es el paraíso de decir, bueno, tengo mejor rendimiento en pesos y encima estoy cubierto. Eso ocurrió muy pocas veces en los últimos años. Hoy en día, la verdad que para estar cubierto tenés que aceptar dejar algo de rendimiento en pesos en la cancha. Y está en cada uno decir cuánto quiere dejar y hasta dónde está tranquilo sin esa cobertura. Y luego, cuánto poner en cada uno, es como todo, ¿no? Es un poco el horizonte que uno tiene de inversión y cuál es el objetivo de rendimiento que quiere alcanzar. Si uno está dispuesto a estar un tiempo largo invertido y quiere estar cubierto con la inflación, bueno, se le abre el abanico de los activos con ser más largos, que de última, cuando hay algún movimiento del FX, tarde o temprano la inflación lo termina capturando. El tema es que el timing entre que pasa la devaluación o la aceleración del tipo de cambio y la captura del ser no caiga justo en el medio con el vencimiento de tu bono, ¿no? Que es imposible de prever, por eso uno tiene que, o estás o largo para capturar lo que sea y sumarte la volatilidad, o vas luchando en el mediano plazo con las mejores técnicas que encuentres. Exacto. Marian, pregunta también para que respondas rápido. De nuevo, interés en los fondos, duration de 23 días o de 126 días. Si les puedes explicar un poquito más el concepto de duration. Sí, perfecto. El concepto de duration es una idea aproximada de cada cuántos días la totalidad del fondo se cobra, se vence, ¿no? Es decir, por ejemplo, en un money market, la duration o el vencimiento es 6 días. ¿Qué quiere decir? Que cada 6 días el fondo funciona como si se reinvirtiese totalmente sus activos administrados. En un fondo como el Ahorro Plus, que tiene capaz que 60, estás asumiendo un vencimiento algo mayor, obviamente en búsqueda de tasa, y eso asume que las cosas que están adentro se comportan con una volatilidad superior. Si hablas de 125 días, por ejemplo, como no sé, puede ser un renta peso en algún momento o algún otro fondo, estás asumiendo, te da una idea de cuánto más riesgo tiempo estás sumando en el fondo, ¿no? Es una medida súper relevante, no es un tema, te digo, si yo miro dos valores, rendimiento y duration, lo primero que miro es duration, porque el rendimiento es consecuencia de las cosas que vos haces con la duration. Entonces, el rendimiento por sí solo no me dice nada, sea de una letra o lo que sea. La pregunta del millón es, ¿cuánto riesgo estoy asumiendo tiempo en la inversión? Y eso es la duration, es cuántos días faltan para que venza el fondo, por ejemplo. Perfecto. No, creo que hemos repasado gran parte de las preguntas que nos han hecho. Acá veo, me acaba de entrar una más. Para los clientes que no quieren invertir en fondos y quieren ir a los activos directos, bueno, sus ejecutivos de banca privada o Galicia Inversiones les pueden mostrar cuáles son las alternativas, tanto en pesos, dólar link o dólares, y cuáles son los montos y profundidades de los mercados. Así que desde ya que también se puede hacer. Bueno, muchos están preguntando también cómo vamos a dejar esta charla colgada. Seguramente nuestros equipos van a dejar la charla grabada para que la puedan ver con mayor tranquilidad.
todos los comentarios que nos hagan sobre temas de interés, charlas futuras. Esta es la primera, vamos a hacer varias, pero son bienvenidos. Así que bueno, Diego, Mariano, muchísimas gracias. Clarísimo, hemos contestado hoy casi todo. Y a todos nuestros invitados, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Así que muy buena semana para todos.